Hola chicos, buenos días, bienvenidos a su clase de español. El día de hoy vamos a revisar el tema conjugación de verbos, pretérito y copretérito. ¿Recuerdan qué son los verbos? Son palabras que expresan acción, existencia, condición o estado del sujeto. ¿Eso qué me quiere decir? Que son las actividades que está haciendo el sujeto. Aquí tenemos una imagen de unos niños. Y podemos observar que los niños están jugando. Entonces, el verbo sería jugar. El verbo siempre nos va a decir qué es lo que está haciendo mi sujeto. En este caso, los niños serían el sujeto y el verbo jugar o jugando. La conjugación de verbos es enunciar las distintas formas de un verbo según sus modos, tiempos, personas y números. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, conjugar un verbo es mencionar de todas las formas posibles el mismo verbo. Vamos a verlo. Para comenzar, es importante recordar qué son los verbos en infinitivo. ¿Sí recuerdan qué son los verbos en infinitivo? Son aquellos que se presentan en una oración de forma no conjugada. No determina ni tiempo ni modo verbal. Hay que recordar que estos verbos en infinitivo siempre terminan en ar, ir. Por ejemplo, caminar, jugar, bailar, estudiar, reír, etc. Nosotros cuando conjugamos verbos hacemos uso de los pronombres personales. ¿Pero qué son estos pronombres personales? Son las palabras que se utilizan en el discurso para hacer alusión a los sustantivos sin nombrarlos. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de mencionar Alma está en la casa, podemos mencionar ella está en la casa. En vez de colocar su nombre, estamos poniendo un pronombre personal. Los pronombres personales pueden ser yo, tú, él o ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos o ellas. Si ustedes observan esta imagen, se podrán dar cuenta que aparece un número arriba de cada uno. Esto porque la primera persona del singular es yo, la segunda persona del singular es tú y la tercera persona del singular es él o ella. Y en plural, la primera persona del plural es nosotros o nosotras. La segunda persona del plural es ustedes. Y la tercera persona del plural es ellos o ellas. Los tiempos verbales. Ustedes ya han trabajado con estos anteriormente. ¿A qué se refiere cada uno? Vamos a ver. Pretérito es una acción del pasado. Es algo que ya se hizo anteriormente. Por ejemplo, cantó, caminó, escribí o escribió. En copretérito es una acción en el pasado también, pero por tiempo prolongado y generalmente termina en aba. Por ejemplo, cantaba, caminaba, escribía. Escribía porque no podemos decir ella escriba. Entonces, ella escribía. Pospretérito es una acción incierta del pasado. Por ejemplo, y generalmente termina en ia. Por ejemplo, cantaría, caminaría, escribiría. El tiempo presente es una acción que está sucediendo en el momento, algo que está pasando ahorita mismo. Por ejemplo, canto, camino, escribo, bailo. Y el futuro es una acción que aún no se realiza. Por ejemplo, cantaré, caminaré, escribiré. También tenemos modos verbales. ¿A qué se refieren estos modos verbales? Quiere decir cómo es que el sujeto está diciendo la acción, cómo lo está mencionando, de qué manera. Tenemos el modo verbal indicativo
que se utiliza para presentar una acción real. Por ejemplo, ella tiene frío. Está indicando qué es lo que está pasando en este momento. El segundo modo verbal es subjuntivo. Se refiere a un deseo, duda o posibilidad. Y como ejemplo, ojalá llueva pronto. Es un deseo. Y el imperativo. ¿A qué se refiere el modo imperativo? Se utiliza para dar una orden. Por ejemplo, cierra la puerta, abre la ventana, siéntate a comer, etc. Aquí nos están dando una orden. Y aquí tengo un ejemplo de diversas maneras en que puedo conjugar el verbo estudiar. En primera persona del singular recordamos que el pronombre es yo, segunda persona del singular tú, tercera persona del singular él, primera persona del plural nosotros, segunda persona del plural ustedes, tercera persona del plural ellos. Y en pretérito, copretérito, pospretérito, presente y futuro. Vamos a ver en la primera persona del singular. Yo, en pretérito, estudié, en copretérito, estudiaba, en pospretérito, estudiaría, en presente, yo estudio, y en futuro, yo estudiaré. Entonces, aquí hay una presentación de cómo este verbo que está en infinitivo, estudiar, se puede expresar de todas estas formas. Y aún hay más, pero ahorita únicamente nos vamos a enfocar en estas. Ahora sí, vamos a revisar cuál fue su actividad el día de hoy. Bueno, antes es importante tener en cuenta esta información. Para cuando ustedes hagan su relato, podrán escribirlo de manera correcta. Dice, en la descripción de sucesos se emplean verbos conjugados en pretérito o copretérito, si es el narrador quien interviene. Es decir, que si es alguien más quien está contando la historia, se utilizan verbos en pretérito y copretérito. En cambio, si los personajes describen la situación, es decir, tú estás inmerso en la situación, pueden hacerlo en presente, en pretérito y copretérito. ¿Cuál es la diferencia? Pues que nosotros, si estamos narrando la situación, puede ser en presente, pero si es una tercera persona, tendría que ser en pretérito y copretérito. En su actividad 1, vamos a verla paso a paso. Dice, subraya los verbos en infinitivo y escribe el texto en primera persona del singular en tiempo presente del modo indicativo. Entonces vamos a revisar cada uno de los puntos que vimos hace un momento. Primero dice que subrayemos los verbos en modo infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en modo infinitivo? Los que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, estar, escuchar, notar, decir. Vamos a ver solo hasta aquí, ustedes buscan los demás y los subrayan. Ahora dice, escribe el texto en primera persona del singular. ¿Recuerdan cuál es la primera persona del singular? La primera persona del singular es yo. En tiempo presente del modo indicativo, es decir, algo que está sucediendo en el momento. Entonces, en lugar de escribir estar, voy a escribir estoy. Estoy de pie junto a la mesa de la cocina y escucho. En vez de escribir escuchar, voy a decir lo que está pasando en tiempo presente. Escucho con paciencia a Rosalía. Ustedes van a continuar el texto. Y en la actividad 2 vamos a hacer referencia al texto que escribimos en la actividad 1. Dice, cambia el texto que escribiste a la voz del narrador, es decir, en tercera persona del singular,
del pretérito y del copretérito. Dejen presente lo indispensable. ¿Recuerdan cuál es la tercera persona del singular? Sí, la tercera persona del singular es él o ella. Entonces vamos a escribir. Ella estaba de pie junto a la mesa de la cocina. Si ustedes observan, está en copretérito. Y escuchaba con paciencia a Rosalía. También la palabra escuchaba la cambiamos y la colocamos en copretérito. Así van a continuar con todo el texto hasta que lo terminen. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando en tercera persona del singular y podemos usar pretérito y copretérito. Listo, chicos, pues sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda ya saben que pueden escribirme. Hasta pronto.